Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el variador NL1000 de la marca Dixus. Recordemos que este variador es de tipo control escalar para aplicaciones básicas que no requieren alto torque. Bueno, para empezar hacemos un recorderis. La parte de la conexión, alimentación en la parte superior del equipo, L1, L2, en este caso es un equipo bifásico. La parte inferior vamos a tener la salida de conexión hacia el motor. Vamos a usar un motor de Dixus de 1/3 de caballo. Y bueno, básicamente la interfaz del equipo a través de este panel de control, evidenciamos que tiene una tecla de programación, de reseteo de fallas, una tecla también de marcha y parada del motor, y tiene una tecla, en este caso es para visualizar las opciones que nos da el menú, asimismo como pues unas flechas para subir y bajar. Entonces vamos a energizar nuestro equipo. Como lo pueden ver, pues tenemos un potenciómetro. En este momento el equipo está trabajando con el potenciómetro directamente del variador, ¿sí? Tenemos una tecla de run stop para el motor y la tecla program. Entonces vamos a interactuar primero. Vamos a oprimir la tecla run. Como pueden ver, nos arranca el motor y con el potenciómetro podemos subir y bajar la velocidad del equipo. Vamos a stop. Bueno, para entrar al menú de parámetros vamos a utilizar la tecla program. Nos va a arrojar un menú P000. ¿Sí? Los primeros parámetros son de monitoreo y únicamente son para visualización. Por ejemplo, tenemos cuando el equipo presenta una alarma, o tenemos visualización de los voltajes o las corrientes en los cuales el equipo está funcionando. Eso siendo desde el parámetro 000 hasta el parámetro 028. Luego vamos a tener el parámetro 100. Bueno, recordemos que para poder saltar entre dígitos utilizamos la tecla Enter, haciéndole un pequeño pulso. Desde el parámetro 100 en adelante ya empiezan los parámetros para realizar la programación de nuestro equipo. Los primeros del 100 hasta el 127 son los parámetros que sirven para las funciones básicas. Aquí vamos a encontrar, digamos, los parámetros para poderlo operar por medio de las entradas digitales, de la entrada análoga, o tenemos pues más funciones. Luego vamos a tener los parámetros del 200 en adelante. Bueno, recordemos que para poder saltar entre dígitos utilizamos la tecla Enter, haciéndole un pequeño pulso. Aquí también encontramos unas funciones básicas y a su vez encontramos los parámetros de motor. Entonces es muy importante siempre hacer una programación adecuada del motor en nuestro variador de acuerdo a la placa del equipo, la placa de identificación. En este caso pues vamos a usar un motor Dixus de 1/3 de caballo. Recordemos en nuestro variador de prueba es un equipo de medio caballito, y vamos a ingresar los parámetros del motor a nuestro variador. Son muy sencillos, básicamente son 4 o 5 parámetros, vamos a irlos visualizando. Empezamos por el parámetro 209. En este caso, para ingresar al parámetro vamos a tener la tecla Enter presionada por unos segundos hasta que él ingresa al parámetro, a la interfaz del parámetro. En este caso el parámetro 209 es el voltaje nominal del motor, en este caso son 220 voltios. Vamos a aceptar esa configuración, vamos a oprimir la tecla Enter otra vez por unos 2 o 3 segundos y nos visualiza el siguiente parámetro, el 210. Para este caso, el parámetro 210 corresponde al amperaje nominal del motor. Entonces visualizamos la placa de nuestro equipo y lo configuramos. Entonces vamos a ingresar al parámetro. En este caso hice 2.5 amperios, como este es un motor de 1/3, tiene un consumo en placa más o menos como de 1.2 amperios.
y con la tecla Enter aceptamos la configuración. Luego vamos al parámetro 211. Este parámetro pues no es necesario hacer la modificación. Vamos al 212. En el parámetro 212 vamos a tener las RPM nominales del equipo. Nosotros nos remitimos a la placa y básicamente nos indica que son 1655 RPM. Perdón, hacia arriba. Y aceptamos con Enter sostenido. Continuamos con el parámetro 213. El equipo nos indica que el número de polos del motor. Recordemos que si es un motor de 1800 RPM, es un motor de 4 polos. Cuando vamos a usar un motor de 3600 RPM, colocamos 2 polos. Y si es un motor a 1200 RPM, vamos a colocar la opción 6. ¿Listo? Entonces, en este caso son 1800, son 4 polos. Tenemos Enter sostenido y continuamos con la configuración. Ahí vamos a saltar al parámetro 215. Vamos a entrar al parámetro y vamos a tener la frecuencia nominal del motor. Entonces, pues en este caso, como estamos en Colombia, pues usamos 60 Hz, lo colocamos en 60 Hz y vamos a aceptar. ¿Sí? Es muy importante este tipo de parámetros porque de esto depende la protección adecuada para nuestro motor. Recordemos que si estamos usando un equipo, un variador de frecuencia más grande de la potencia del motor que le vamos a instalar, puede que nuestro equipo, cuando tenga una sobrecorriente, cuando tenga algún tipo de falla, no se proteja. Entonces, pues es muy importante configurar los parámetros del motor en nuestro variador para eso. Luego de tener este grupo de parámetros, que es el grupo 2, vamos a contar con más funciones. En este caso, entonces volvemos a Program. Recordemos que para cambiar el dígito vamos a oprimir la tecla Enter rápidamente. Vamos a ir al parámetro 3 de nuestro equipo y lo configuramos. Entonces vamos a ingresar al parámetro. En este caso dice 2.5 amperios. Como este es un motor de 1 tercio, tiene un consumo en placa más o menos como de 1.2 amperios. Y con la tecla Enter aceptamos la configuración. Luego vamos al parámetro 211. Este parámetro pues no es necesario hacer la modificación. Vamos al 212. En el parámetro 212 vamos a tener las RPM nominales del equipo. Nosotros nos remitimos a la placa y básicamente nos indica que son 1655 RPM. Perdón, hacia arriba. Y aceptamos con Enter sostenido. Continuamos. 300 en adelante son los grupos de parámetros para habilitar las entradas y las salidas digitales del equipo. Aquí vamos a tener una función para estas entradas. Recordemos que nuestro equipo Dixus NL1000 cuenta con 4 entradas digitales, que son FWD, REP, S1 y S2. Tenemos una salida de relé, de contacto de relé con un contacto normalmente abierto. Tenemos los puertos de comunicación RS-RS+, para hacer una comunicación Modbus RS485. También contamos con nuestra entrada análoga, en este caso es ABI. Tenemos acá 10 voltios, que eso nos sirve pues para instalar un potenciómetro externo, y nuestro común, que va a ser GND. Entonces el grupo de parámetro 300 básicamente corresponde a la habilitación de ese tipo de entradas y la configuración de las mismas. Eso lo vamos a ver en un próximo video, cómo instalar, por ejemplo, una muletilla externa para controlar nuestro motor. El grupo de parámetro 400 corresponde a unas aplicaciones secundarias, unas funciones de aplicación secundaria. Vamos a tener un segundo tiempo de aceleración, de desaceleración, vamos a tener algunos parámetros de protección también, de sobrecorriente. Son equipos con un poco más de funciones avanzadas, parámetros un poco más avanzados. Tenemos nuestro temporizador y nuestro contador, ¿sí? Esas son, digamos, aplicaciones un poco más avanzadas, que las iremos viendo con el transcurrir de los videos. Luego tenemos el grupo de parámetros 500. Es un grupo de parámetros para la función de PLC con la que cuenta el equipo. Este equipo cuenta con una función de PLC en donde vamos a poder tener varias aplicaciones.
donde podemos, digamos, tener aplicaciones de multivelocidad o tiempos. Entonces es una función muy agradable cuando se requieren aplicaciones muy avanzadas. Luego vamos a contar con los grupos de parámetros 600. En este caso, estos son para la opción de PID del variador. Este equipo tiene una función de PID básico. Esta función nos sirve para aplicaciones como bombas, por ejemplo, para tener presión constante, entre otras. Son aplicaciones un poco más avanzadas y muy sencillas de usar. Ya por último, vamos a tener la opción del grupo de parámetros 700. Los grupos de parámetros 700 son opciones para la comunicación RS485. Recordemos que esa opción, pues vamos a conectar el RS menos, el RS más, lo podemos controlar por medio de un PLC, por medio de una interfaz RS485. También pues digamos que en nuestro manual, vamos a poner el link de descarga en los comentarios del video, vamos a encontrar el menú de fallas, donde él arroja unos códigos en la pantalla y vamos a mirar el significado de cada falla que presente el equipo para así mismo poder hacer la debida corrección. Bueno, básicamente es todo en este video.